Buenas noches, mi nombre es Ángel Alexander Galvis Ballén, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada en la especialización de alta gerencia y en la materia de teoría de las decisiones gerenciales vamos a ver el proyecto industrial de trabajo final. Básicamente consiste en la propuesta de una inversión que está realizando la empresa denominada Aceros SAS, la cual está bajo la supervisión de la toma de decisiones específicamente en un proyecto de inversión aproximadamente a 10 años. El equipo de gerencia de finanzas corporativas de la empresa va a realizar una proyección de inversión aproximadamente de 4.800 millones de pesos y va a realizar la exposición de todos los aspectos financieros de esta inversión que se pretende realizar. Entonces, en principio, pues tenemos una inversión del 50% sobre estos 4.800 millones de pesos que lo realizan los inversionistas, que serían los 2.400, y los otros dos, el excedente, pues vamos a hacer un estudio de costos precisamente con dos bancos que son amigos de nuestra empresa, que es el Banco de Bogotá y el Banco BBVA. En primera instancia, pues se realiza la amortización de capital a un año de gracia y se tiene la proyección aproximada de 10 años. En este caso, pues pudimos observar en las cuatro variables del valor del préstamo, la suma de cuotas, la suma de intereses y gastos iniciales, que aproximadamente en el Banco de Bogotá nos dan 1.788 millones aproximadamente y en el BBVA nos dan aproximadamente 1.838 millones de pesos. Esto nos permite a nosotros determinar de una forma directa que la mejor inversión que nosotros podemos hacer en el endeudamiento sería con el Banco de Bogotá, el cual se encuentra 2 puntos por debajo de la medida que tomamos entre los dos bancos amigos. Pasamos de la amortización de créditos a los cálculos. Tenemos básicamente un estudio de nuestra empresa en todo lo que requiere básicamente para la capacidad que tenemos en este momento, que es una pues, proporción aproximada de 1.000 unidades, de un crecimiento anual proyectado a un 1% sobre esa base de 1.000 unidades y un precio de venta de 5.000 millones. Eso también nos da una variable de crecimiento anual de 2.5. Entonces, se tomaron en cuenta para la primera actividad de ingresos cuatro variables principales, que es la inflación, el incremento, las toneladas, el crecimiento anual del 1% que nos lo da el ejercicio y el precio por tonelada. Automáticamente aquí podemos observar todas las variables de venta anual estimada que iniciaríamos a partir de aproximadamente 5.330 millones y terminaríamos en el año 2029 con un crecimiento aproximado de 9.613 millones. Tenemos una rotación de cartera 90 días, 30 para pagos y 90 para cobros a proveedores y entonces esa sería nuestra variable. Dentro de la proyección nosotros quisimos reducir estas actividades de pago y cobro aproximadamente de 30 a 90, lo queríamos asimilar hacia 60 días, el cual nos podría brindar una mejor proyección. El estudio de costos y gastos, pues tenemos el costo de una materia prima de aproximadamente 2.500, un crecimiento de 3.5, y en inventarios, pues nuestra materia prima está disponible directamente como producto final y lo tenemos en stock inmediatamente. Tenemos gastos operativos variables sobre ventas de un 15%. El primer año del 2019 pues no se tuvo en cuenta, directamente empezamos desde el 2020 con aproximadamente 800 millones de pesos, terminando en el 2029 con aproximadamente 1.400 millones de pesos. Una comisión de ventas de 3% sobre las actividades relacionadas con la motivación que deben tener pues, en este aspecto. Nosotros establecimos la política de pago de comisiones, lo distribuimos en un margen de miles de millones en comisión, de 11.000 millones a 20.000, de un 1%, de 21 a 40 del 2% y del 41 más al 3%. Esto es una de las formas incentivas que queríamos hacer énfasis, ya que el ejercicio no lo determina y queremos resaltar el cuadro de comisiones que aquí se presenta.
Trimestralmente, pues son evaluadas el vendedor, el margen de ventas, y se garantiza, pues, de una u otra forma que se tenga en cuenta muy presente su reconocimiento de comisión. Tenemos también en costos, pues las tres variables que manejamos, el incremento, toneladas y precio. Empezamos con las variables entre 7% y terminamos con un 6% en el año 2029. El costo anual estimado, pues, de ventas, tendríamos un costo de 2.691 millones, terminando con 5.295. Y nuevamente la rotación de proveedores a 30 días, que estaría variable entre 224 millones y 441. Tenemos los gastos administrativos y fijos, tenemos aproximadamente 10 variables de gerente de producción hasta vendedores y una cantidad de aproximadamente 17. Esto tenemos un factor salarial de 1.8, donde pues tuvimos en cuenta lo relacionado con horas extras, días festivos y algunos incrementos pues que de una u otra forma tendríamos regulados a través del gobierno nacional. Asimismo, pues las variables que nos dio el ejercicio, pues de la inflación anual, empezaríamos desde el 2020 con una inflación de 3.4, se mantendría en constante en el rango del 3% hasta el 2029, generando pues unos costos fijos de crecimiento aproximado de 3%, como le indiqué, de 454 millones de pesos hasta 598. Los activos, tenemos pues lo relacionado con maquinaria de equipo, muebles y enseres, obras civiles y bodega y el lote del terreno. En este se quiere destacar la vida útil en meses que nos da la normatividad de la maquinaria de 120 meses, los muebles y enseres de 120, obras civiles de 540, sobre un rango de 10 años. Algo muy importante que destacamos dentro de esta proyección es el lote del terreno, el cual no va a generar ningún tipo de depreciación y al contrario va a generar una utilidad por crecimiento sobre terreno. Esta actividad pues nos va a dar a nosotros un valor de venta proyectado al año número 10 de 2.225 aproximadamente. La proyección de depreciación ya la expliqué, de una u otra forma empezamos desde el año número 1 hasta el año número 10, el cual nos da una variación, no nos da una variación, sino se mantiene constante de 257 millones aproximadamente. El valor de los inmuebles anualmente, 4.800 millones de pesos, y de acuerdo a la depreciación, pues estaría aproximadamente un 45%, llegando a 2.225. La amortización de gastos preoperativos, todo lo relacionado con la variable a 5 años de los 550 millones de pesos que tendríamos anualmente, una constante de 110 millones para el total de gastos operativos, que es la mitad del proyecto. Tenemos la financiación, ya la habíamos explicado desde la amortización de créditos, y se destaca nuevamente la apropiación con el Banco de Bogotá sobre los 2 puntos por debajo que tenemos. Es de notar que en esta parte, aunque el crecimiento porcentual de la tasa de interés es aproximadamente el 20% al final en el año número 10, tendríamos suficiente flujo de dinero y activo para pagarla. No hay ningún inconveniente en la proyección de costos. El estado de resultados, pues vamos a tener Aceros S.A. diciembre 31 del 2029. Vamos a tener unos ingresos y unos costos y una utilidad bruta, unos ingresos de 5.000 millones aproximadamente y unos costos aproximadamente de la mitad, el cual nos va a generar un 50% de utilidad bruta desde las actividades relacionadas. A este resultado, pues vamos a de una u otra forma restarle los gastos operacionales, que ya los habíamos visto, en administrativos y fijos con la constante de las 10 variables y 17 cargos que tenemos, gastos de venta, las comisiones y las depreciaciones. Es de tener en cuenta que las comisiones también las estuvimos estudiando desde el 3%. El total de gastos operacionales pues nos da aproximadamente en el primer año del 2020 1.781, y ya empieza la utilidad operacional con referencia a los gastos de intereses. Estos gastos de intereses son propuestos a través de la creación del ejercicio
y también le restaríamos la utilidad de antes de impuestos, impuestos de renta, que nos la da de acuerdo a la variable del 34%, se mantiene constante durante los 10 años. Tendríamos una utilidad neta desde el primer año de 391 millones de pesos y tendríamos al final del proyecto una utilidad de 1.037 millones de pesos. Como se pueden dar cuenta en el cuadro de resultados, el proyecto es viable, el proyecto es atractivo y genera utilidades del primer año y es constante de su crecimiento por las variables del sector, que es un sector muy productivo a nivel nacional, el cual genera actísimos empleos. Vamos a ver ya en la parte final, pues todo lo relacionado con el flujo de caja, todo lo relacionado con el beneficio bruto que se expone. También vamos a hacer énfasis en el EBIT y el NOPAT, que es básicamente todo lo relacionado con el beneficio operativo neto. Este nos permite a nosotros una visión desde el año primero, que sería el año 2020 al año 2029, con todo lo relacionado con los beneficios brutos, los gastos de administración que son constantes, gastos de venta y comisiones y otros ingresos. Se ven las variables iniciales de aproximadamente de un crecimiento desde 444 millones de pesos, teniendo un crecimiento aproximado del 3% y llegando casi hasta 800 millones de pesos en el 2029. Todas las actividades aquí expuestas nos dan a nosotros un free cash flow del primer año de 63 millones de pesos, el segundo de 54, 57 y posterior a eso pues terminaríamos dentro de una franja de 63 millones y 75 millones al año de 2029 o al año 2010. Aquí tenemos lo relacionado con el beneficio bruto, incluyendo los costos, que nos da una variación aproximadamente del 50%, empezando con 2.000 millones de pesos y terminando con 4.317 en el último año, incluyendo todas las actividades. Y ya tendríamos el costo y ya la visión para toma de decisiones efectiva que podemos realizar aquí a través de la junta directiva, que el proyecto desde el principio y desde la proyección que realizamos desde el equipo de gerencia de finanzas corporativas de la empresa Aceros S.A. nos da a nosotros una proyección de utilidad desde 960 millones de pesos desde el primer año hasta 1.520 millones de pesos. Esto nos traduce a nosotros una situación específica de un crecimiento del 246% en el proyecto a 10 años, los cuales también nos permite a nosotros una pequeña utilidad aproximadamente del 30% en las actividades invertidas como los activos fijos y el lote que les mencioné también es una de las pequeñas ganancias que nosotros tenemos en esa parte. El periodo de recuperación estaba a 5 años aproximadamente, siendo esto un tiempo inferior del proyectado desde el principio, con un alto grado de liquidez, es la principal. La valoración del proyecto, pues también estuvimos a través de fuentes abiertas nutriendo información. El sector de construcción, pues es uno de los más atractivos específicamente para las actividades de gobierno, el cual nos genera a nosotros muchísima adaptación al medio comercial, aceptación del gobierno y también podemos obtener algunas situaciones en lo relacionado con un beneficio a nivel de gobierno y a nivel de empresa privada que somos nosotros, como lo es Aceros S.A. De esta forma, quiero presentar a la Junta Directiva del proyecto, el cual sería una acertada toma de decisiones desde el principio. Es un proyecto viable que genera utilidad y que nos va a permitir el crecimiento tanto a nivel nacional y un renombre a nivel internacional. Así como el apalancamiento que vamos a tener con el banco, vamos a tener una comodidad en el pago de las cuotas y a la Junta Directiva pues le recomendamos este proyecto y esta excelente toma de decisiones de acuerdo a las actividades presentadas por el equipo de gerencia de finanzas. A ustedes se les deja la decisión, vuelvo y repito, es una decisión viable, la cual ustedes deben evaluar y tener en cuenta para el crecimiento de nuestra empresa. Muchísimas gracias.